La pandemia por COVID-19 ha generado diversas consecuencias económicas, de género y ambientales. Sin duda, este virus nos ha perjudicado a todos y a través de este video buscaremos reflejar el impacto que ha tenido en estos ámbitos. El virus es democrático y no distingue entre pobres y ricos o entre un estadista y un ciudadano común. Sin embargo, algunas personalidades en el campo de la política, la economía y la educación ya han expresado su desacuerdo con esta afirmación diciendo que COVID-19 no afecta y no afectará a todos por igual. Actualmente en todo el mundo se encuentran muchos países, si no es que todos, confrontando problemas tanto políticos como económicos. Esto partiendo desde la pandemia que comenzó hace ya más de un año y algunos países que ya presentaban problemas y con este hecho han empeorado de manera bastante drástica. Tal es el caso de México. Para comenzar, un estudio publicado recientemente sobre los efectos de 5 pandemias que se produjeron entre el año 2003 y el año 2016 demuestra que, en promedio, la desigualdad de ingresos en los países afectados se incrementó de forma sostenida durante los 5 años posteriores a cada evento. Además, el efecto fue mayor cuando la crisis dio lugar a la contracción de la actividad económica, así como en el caso del COVID-19. Asimismo, México ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19, acercándose al millón de casos a finales del año pasado con un porcentaje de casi 10% de defunciones según las cifras oficiales. Hablando económicamente, no hay diferencia en lo absoluto en el escenario de salud, ya que el PIB del año pasado, 2020, fue de menos 9.8%, y que para el presente año 2021 se pronostica una muy pequeña mejora con una recuperación del 3.4%. Internacionalmente hablando, el tipo de cambio que se cotizaba alrededor de 21 pesos por dólar a finales del año pasado, cifra que actualmente se mantiene, nos muestra el equivalente a una depreciación del 10% con respecto a nivel nacional del año 2020. Por otra parte, en México, las personas en situación de pobreza en el año 2018 eran alrededor del 42% de la población total, y esto puede seguir creciendo debido a la pandemia, principalmente por la pérdida de negocios que provoca un mayor desempleo. Es aquí donde los gobiernos deben intervenir para proponer nuevas políticas tanto fiscales como económicas, que promuevan una reactivación económica segura y que evite la pérdida de empleos. Pues un gran problema de la pandemia es que grandes empresas han conseguido seguir creciendo, mientras que nuestros negocios medianos y pequeños de nivel local han sufrido un detenimiento en sus actividades. Bajo la misma línea, las estrategias que los hogares pobres están utilizando para hacer frente a las pérdidas de ingresos son costosas a largo plazo. A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras, es decir, el equivalente al 61.2% en el empleo, trabajan en el sector informal. Estas personas tienen más probabilidad de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Además, se ha encontrado que las personas más afectadas dentro del ámbito laboral son los trabajadores migrantes y los trabajadores de economía informal, puesto que ellos suelen carecer de las actividades y el apoyo del gobierno. A continuación, para algunas personas caer enfermo solamente equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario. Pero, para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica, puesto que muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de la muerte. Incluso es posible que algunas personas ni siquiera tengan acceso a los servicios de salud. Por otra parte, la forma en la que se manejó la pandemia en los diversos territorios se convirtió en un campo de disputa política entre los distintos actores y se impuso una dinámica de confrontación permanente en aras de ganar más adeptos y simpatizantes. Sin embargo, México no fue la excepción en esta tendencia mundial y el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador es una confrontación sistemática con varios gobernadores de partidos de oposición y con la cúpula empresarial del país. Sin duda, el coronavirus hizo que las desigualdades fueran más marcadas. Los trabajadores informales son los más afectados debido a que la mayoría de los trabajadores en México pertenecen a este sector. Los gobernantes deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más los necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad. En el momento en que se reconstruya
Las economías serán un momento para priorizar la inclusión y la equidad y generar resiliencia para hacer frente a estas desigualdades. Aumento de violencia en el hogar, feminicidios, cierres de negocios de mujeres, despidos injustificados, todo esto y mucho más. Esto es lo que nos ha dejado la pandemia por COVID-19, a la cual algunos autores como Alicia Bárcena han nombrado pandemia en la sombra. A continuación, para introducir las desigualdades de género en el contexto del COVID-19, actualmente el porcentaje de representación femenina en el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud es de un 20%. Por otro lado, en el ámbito político, 10 de 152 jefes de Estado son elegidas mujeres, en las cuales el 75% del personal parlamentario son hombres y el 76% en medios de comunicación son hombres también. Además, por cada 3 hombres citados en todo el mundo durante la cobertura mediática del coronavirus, solamente se cita una mujer. Asimismo, las infraestructuras de albergues para mujeres víctimas de violencia tienen limitaciones para capacidad sanitarias y presupuestarias. Dentro del ámbito económico de las desigualdades de género en el contexto de la pandemia, podemos observar que son más mujeres que hombres quienes perdieron su trabajo, principalmente en el sector informal. Asimismo, podemos notar que los negocios más afectados por la crisis son los dirigidos por mujeres, y además hay una menor cantidad de mujeres que ha recuperado su empleo. En el ámbito social, el tiempo dedicado a las tareas domésticas ha aumentado. 47 millones de mujeres y niñas estarán en pobreza extrema en este año. En el ámbito educativo, las estimaciones muestran que otras 11 millones de niñas podrían dejar la escuela al final de la pandemia. Y la violencia doméstica contra la mujer en América incrementó. Se estima que otras 243 millones de niñas y mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas a violencia sexual y física en el último año. Ciertamente, durante estos meses que hemos vivido en confinamiento, las cifras en materia de desigualdad de género en sus diferentes ámbitos han ido incrementando exponencialmente. Por ello, consideramos ampliamente necesario exponer esta información para hacer conciencia tanto social como individual de estas desigualdades. La parálisis temporal de una buena parte de nuestras actividades ha reducido nuestro impacto ambiental, pero ¿realmente ha sido todo así de positivo? Gracias al confinamiento, las emisiones de gases nocivos se redujeron. Sin embargo, la exposición previa a ellos generó la aparición y agudización de problemas cardiorrespiratorios. Las emisiones de estos gases se han reducido hasta en un 25%, pero estas personas expuestas a ellos anteriormente aumentó hasta un 8% la tasa de mortalidad por COVID. Por otro lado, el aumento de videollamadas con cámara encendida por la pandemia genera hasta 1 kilogramo de dióxido de carbono. El manejo no adecuado de residuos sanitarios representa un riesgo biológico y pueden ser un foco de infecciones o contagios. Al menos 7.5 toneladas de basura COVID fueron abandonadas o mal manejadas en el país, según la Profepa. La producción de plásticos creció 15 veces más. Antes de la pandemia, se generaban en los hospitales 0.43 kilogramos de residuos plásticos por cama al día. Con el COVID, ha aumentado de 2.69 hasta 3.65 kilogramos. La falta de monitoreo ambiental durante la pandemia incentivó actividades ilícitas en zonas mineras, el acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos, así como el incremento de los incendios forestales. Alrededor del 75% de las infecciones en humanos han sido zoonóticas. La deforestación propicia a que se den las infecciones de este tipo, y México ha perdido más de 68,000 hectáreas de bosques durante la pandemia. Concluyendo, habrá que tomar distintas previsiones y medidas post-pandemia como identificar acciones sustentables para disminuir las emisiones de gases a largo plazo, establecer las nuevas formas de manejo de residuos para hacer frente al colapso de las cadenas de reciclaje y generar un plan de reforestación para prevenir próximas infecciones zoonóticas. A manera de conclusión, queremos que los datos expuestos en este video promuevan la reflexión de concientizar y promover la toma de decisiones incluyentes y responsables respecto a la pandemia.